de la materia de Ecología del Desarrollo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Arlet Alday Paucar, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, más conocida como la UNEMI. Estudio la carrera de Educación Inicial en línea y de parte de la materia Ecología del Desarrollo Infantil y Aprendizaje, el día de hoy abordaremos el tema el pensamiento crítico. Primero necesitamos saber qué es el pensamiento crítico. Bueno, pues el pensamiento crítico o el juicio crítico es la habilidad de analizar y reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio o una opinión certera. Incluye también la capacidad de pensar sobre los problemas sin aceptarlos, buscando soluciones. Esta forma de pensamiento no se desarrolla de forma automática con el nacimiento, sino que es necesario practicarla con el objetivo de ser capaz de utilizarla, y para poder desarrollarla es necesario superar algunas características innatas de las personas, como por ejemplo el egocentrismo y el sociocentrismo. Por otra parte, la capacidad de pensar de forma crítica aporta gran cantidad de beneficios, como resolver problemas sistemáticamente, entender las conexiones lógicas entre ideas y adquirir valores y creencias basados en la realidad. Debido a su importancia, el estudio de esta forma de pensamiento ha sido fundamental desde la antigüedad. Ejemplos de pensamiento crítico son buscar información contraria a lo que se está leyendo, buscar soluciones a problemas que se dan como irresolubles o tomar una decisión informada basada en la consulta a diversos profesionales. Para entender de mejor manera qué es el pensamiento crítico, detallaré algunas de sus características a continuación. Como punto número 1 tenemos que es razonable y racional. Una persona que está utilizando el pensamiento crítico no llega a conclusiones precipitadas, ni se basa en sus emociones para tomar una decisión. Por el contrario, es capaz de recopilar los datos necesarios como para entender una situación por completo y luego analizarlos para extraer una conclusión más lógica. Por lo tanto, cualquier razonamiento que se basa en los sentimientos o a las opiniones en lugar de en los hechos no puede ser considerado como un pensamiento crítico. En segundo punto tenemos que es reflexivo. Para llevar a cabo un acto de pensamiento crítico no es suficiente con poder recopilar datos racionales o dejar de lado las emociones. Además de esto, una persona que quiera formular un juicio crítico tendrá que ser capaz de reflexionar sobre el tema de tal manera que se asegure de comprender totalmente lo que está ocurriendo. Como tercer punto tenemos que se requiere voluntad para poder investigar algo, es decir, que un pensamiento crítico no debe ser forzado, no debe ser obligado, sino con una voluntad propia de la persona. Por otro lado, también podemos decir que una persona que no sienta curiosidad sobre un tema o una situación en concreto no podrá nunca realizar un ejercicio de pensamiento crítico sobre ello. Esto se debe a que para poder recopilar todos los datos y analizarlos de forma no sesgada, es necesario querer conocer realmente lo que ocurre. Por ello, las personas capaces de formular juicios críticos sienten curiosidad de forma innata o en algunas ocasiones han aprendido a generárselas. Otro punto es que tienen capacidad de pensar de forma independiente, es decir, la persona no depende del pensamiento de otra persona, sino es que más bien ella misma tiene esa capacidad de pensar. Aceptando información que recibe, una persona jamás será capaz de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico. Por el contrario, para alguien que quiera conseguirlo, debe poder analizar todas las opiniones y hechos que recibe, con el fin de separar que son ciertos de los que no. También tenemos que su pensamiento tiene que ser imparcial. La persona con la capacidad de generar juicios críticos tiene que poder escuchar todas las versiones de un mismo hecho, con el fin de definir cuál es la verdadera. Por lo tanto, nunca puede dejarse llevar
por prejuicios u opiniones previas. Los pensamientos sesgados no tienen cabida en una persona que quiera dominar esta habilidad. Otro punto es el pensamiento creativo. Debido a que no puede fiarse de todo lo que se escucha, una persona con pensamiento crítico tiene que ser capaz de encontrar soluciones novedosas a distintos problemas. De esta manera podrá generar sus propias respuestas, aunque nadie más las haya encontrado todavía. Como siguiente punto tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Y para esto podemos decir que lo primero que debemos hacer es hacernos preguntas simples. Cuando comenzamos a examinar un tema, es fácil sentirse abrumado con la cantidad de información disponible. Normalmente queremos saberlo todo de golpe. Pero si nuestras preguntas no son las adecuadas, podemos caer presos del exceso de información. Para evitarlo y comenzar a desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico, comienza realizando preguntas simples, sencillas, como por ejemplo: ¿qué es lo que ya se sabe? ¿Qué es lo que se desconoce? ¿Qué quieres aprender? Si hay algún aspecto en concreto que necesites sobre el tema, ¿de dónde puedes sacar la información? Como siguiente punto también tenemos el cuestionarlo todo. En ocasiones, lo que queremos saber es tan complejo o la información es tan mezclada que resulta complicado separar lo que es cierto de lo que no lo es. Por lo tanto, para separar o para pensar de manera racional sobre cualquier tema, lo primero que debemos hacer o que necesitamos hacer es volver a repasar los fundamentos de lo que necesitamos saber. Para ello tendrás que comenzar a dudar de todo sistemáticamente, de lo que pensábamos que es correcto. Y cuando nosotros detectemos alguna creencia o pensamiento que no va de acorde o que no respalda nuestros objetivos o que no sea fácilmente de ser verificado, investiga sobre el tema hasta que puedas formarte una opinión racional al respecto. Un punto muy importante es prestar atención a nuestros procesos mentales. Nuestra mente es capaz de una gran cantidad de proezas, pero no es infalible. Según Daniel Kahneman, psicólogo ganador de un premio Nobel, cuando examinamos información, nuestro cerebro toma una serie de atajos para explicar de forma más sencilla lo que ocurre en estos procesos, lo cual hará que tengas que estar muy pendiente de lo que pasa dentro de tu mente si quieres conseguir examinar tu información disponible sin dejarte llevar por tus prejuicios o ideas preconcebidas. Otro punto es de pensar por nosotros mismos. En ocasiones la evidencia encontrada no es suficiente como para formarte una opinión definitiva sobre un tema. En estos momentos tendrás que hacer caso a tu sentido común y de tus experiencias previas para tomar una decisión. Por ejemplo, en el ámbito de nutrición, parecen existir muchos datos contradictorios sobre lo que es sano y lo que no. Sin embargo, en tu propia experiencia, ¿qué te hace sentir mejor? ¿De qué manera estás más sano y tienes un cuerpo más saludable? Por último, si no nos quedó claro, voy a exponer unos ejemplos para que ustedes puedan saber de manera más clara a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico. Como primero, tenemos en el momento que una persona puede distinguir noticias verdaderas de falsas. Los medios de comunicación están plagados de noticias falsas, medias verdades, propaganda e información pensada para despistar a los espectadores. Aunque la mayoría de nosotros creemos que somos capaces de distinguir lo que es cierto de lo que no, la realidad es que cada día resulta más difícil. En estas situaciones es fundamental desarrollar las herramientas de pensamiento crítico para evitar creer en noticias falsas que pueden aumentar nuestra desinformación. Otro ejemplo que nosotros lo podemos tomar como pensamiento crítico es
al momento, cuando un niño está leyendo, preguntarle después de que él haya finalizado su lectura si ya sabía algo del tema anteriormente o qué se esperaba de la lectura, o también se lo puede realizar al comienzo, antes de empezar a leer. Otro ejemplo que también se da es cuando un niño es capaz de diferenciar entre personajes, formas, y en ese momento nos damos cuenta que el niño utiliza su pensamiento crítico y de esta manera puede clasificar a personajes. Y pues bueno, eso fue todo el día de hoy. Espero haya quedado muy claro el tema del pensamiento crítico y que enseñemos nosotros como profesores a los más pequeños, a los niños, que es el futuro de toda la generación, a que desarrollen ese pensamiento crítico. Para esto, les dejo un pequeño mensaje de George, el cual nos dice así: no solo enseñes a tu hijo a leer, enséñale a cuestionar lo que leen, enséñale a cuestionar todo. Les dejo ese mensaje, esa pequeña frase, para que puedan utilizar su pensamiento crítico y puedan sacar una conclusión de esta frase. Gracias.